Vamos a dar inicio a nuestro seminario, el día de hoy, nuestro webinar en referencia a la visa inversionista EB5. Nos acompaña esta tarde el abogado Roberto Ortiz, quien es uno de los abogados más afamados en la parte de inmigración aquí en el sur de la Florida. En continuación de lo que hemos venido haciendo todos los meses, de tener este seminario con los abogados expertos en esta materia. El doctor Roberto Ortiz pertenece al bufete Wermuth, Panel y Ortiz. Tiene 19 años de experiencia como abogado de inmigración. Ha dictado seminarios y conferencias en diferentes países como México, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Colombia, y es especialista en EB5. Yo tengo el agrado de conocer a Roberto desde hace muchísimos años, porque casi 9 años. Sí. Somos de los actores iniciales de la industria EB5 aquí en el sur de la Florida. Hemos viajado juntos en algunos de esos seminarios, hemos atendido mucha gente y hemos tenido la dicha de ayudar a muchos que hoy en día tienen ya su residencia y viven felizmente en este país. Gracias por la invitación, Luis. Un placer estar aquí contigo hoy. Los temas que vamos a tratar hoy básicamente es en referencia a todo lo del proceso y los requisitos que se necesitan para aplicar a esta visa EB5, y también vamos a hablar en casos particulares de proyectos exitosos en la parte hotelera que cumplen con todos los requisitos EB5 y que ya tienen varios inversionistas aprobados, ¿no? Roberto, ya que vamos a entrar en materia, háblanos un poquito de la visa EB5, de la visa inversionista EB5, de su proceso y de sus requisitos. Ok. Bueno, la visa EB5, como todo el mundo sabe, es una visa que va directo a una residencia. Es primero una residencia condicional, porque los requisitos totales de la ley indica que uno invierte $500,000 o $1 millón en un nuevo comercio, y ese nuevo comercio tiene que crear 10 empleados en 2 años. Lo que vamos a estar hablando hoy es de la parte de los centros regionales. La mayoría de los centros regionales están en áreas rurales o áreas de alto desempleo, que es lo que conlleva a los $500,000. O sea que la inversión casi de todos los centros regionales, la gran mayoría son de $500,000. Entonces el inversionista tiene que demostrar de dónde viene ese dinero. Eso es lo más importante de la primera fase de la visa EB5. Ahora, tú acabas de tocar un tema bastante importante que le crea mucha duda a las personas, porque a veces les hablan de que la inversión son $500,000 o $1 millón. ¿Qué es lo que en realidad determina que la inversión sea de $500,000 o de $1 millón en este momento? La inversión, para ser de $500,000, la inversión tiene que ser hecha en una zona rural, que hay usualmente en zonas rurales no hay mucho empleo, o en una zona de lo que se llama en inglés Targeted Employment Area, o de una área de alto desempleo, que eso se hace a veces con diferentes direcciones y se llega a un porcentaje que tiene que ser más del 150% para llegar a ese límite. Sí, ese es un punto muy, muy importante, porque nosotros aquí en el centro regional siempre escuchamos esa duda, esa pregunta de nuestros clientes. Dicen, ¿cómo si yo voy a invertir en un área de alto desempleo, me justifican ustedes que el proyecto va a ser exitoso o no? Nosotros siempre le decimos, una de las cosas, uno de los temas fundamentales de la visa EB5 es que el dinero tiene que estar puesto a riesgo, una inversión a riesgo. Pero, como dijo el doctor Roberto Ortiz, para determinar el área donde puedas tener el incentivo de los $500,000, no es que signifique un área, porque tenga alto desempleo, no es que signifique un área donde no existe ningún tipo de actividad, sí, o algo de eso, ¿no? Mira, un buen ejemplo es, yo he conocido de algunos proyectos que están en ciertas áreas. Pero, por ejemplo, si uno está cerca de una universidad, aunque las universidades usualmente están en áreas muy buenas, pero
la mayoría de la población de esa área está estudiando, o sea que no está trabajando. Y por eso es que sube el nivel y por eso es que las personas pueden decir que es un área de alto desempleo. Es correcto, ¿no? O sea, entonces es importante tener claro que aun cuando sea un área de alto desempleo no significa que es un área deprimida. Es un área que de acuerdo a ciertos parámetros que permite el Departamento de Inmigración, tiene ese componente de alto desempleo. Pero por lo general, muchos de los proyectos, aun cuando caen dentro de esas áreas, son proyectos que son económicamente factibles, ¿no? Otro punto que es bien importante, y ya que tocamos someramente el tema del riesgo. Una de las primeras preguntas que nos hacen nuestros clientes es, ¿me garantizan que yo voy a tener la aprobación del Green Card? Nada garantizado en esta vida, solamente dos cosas, la muerte y los taxes, los impuestos. Pero mire, en realidad esta visa es un buen vehículo para llegar a una residencia. Lo más importante es, para llegar a eso y que no rechacen la visa, es de dónde vienen los fondos. Eso es lo más que ellos quieren ver en estos puntos, porque la mayoría de los centros regionales, especialmente como los proyectos que vamos a hablar de más tarde, ya ellos tienen su plan de negocio, tienen su creación de empleo, que van a demostrar la creación de empleo. Lo que quiere ver inmigración de parte del inversionista es que los fondos son lícitos. Eso es lo más importante. Sí, para ampliar un poquito esto, el otro día teníamos un cliente que nos estaba poniendo a nosotros una condición. Yo les firmo a ustedes inmediatamente si ustedes me garantizan que yo voy a obtener la visa. Y nosotros le tuvimos que decir con mucha tristeza a ese cliente, decimos, si esa es una condición, no lo podemos firmar, porque no podemos garantizárselo a nadie. Y si hay algún centro regional que les dice a ustedes o algún proyecto que se los está garantizando, señores, tengan cuidado, porque es importante cumplir con todas las regulaciones del programa. Y también otra cosa que dijiste anteriormente que es importante, el dinero tiene que estar en riesgo. Entonces, si uno garantiza que no va a rechazar o le van a devolver el dinero, tiene que estar en riesgo. Eso es sumamente importante para la visa B5. Ahora, el punto bien importante que tocó el doctor Ortiz es donde tenemos que enfocarnos, es en la verificación del origen de los fondos. Correcto. Eso es lo más importante. ¿Tú tienes idea, Roberto, más o menos cuál es la estadística o la cantidad el porcentaje de visas inversionistas de B5 que son aprobadas anualmente y cuáles son rechazadas? Y en esas que son rechazadas, ¿cuál es el porcentaje o cuál es la principal causa de rechazo? Desgraciadamente me encantaría tener ese porcentaje, pero lo que tengo que tener es que los rechazos son bien mínimos en este tipo de visas de la B5. Y lo que yo tengo entendido es que los fondos no se pueden definir que son lícitos o que la persona cumplió un delito o algo por el estilo. Esas son usualmente las dos características que he oído de las negaciones sobre. ¿Has escuchado o es algún requisito que el inversionista debe hablar inglés para ser aprobado? Para nada, para ninguna de las visas que yo hago o la B5 indica los reglamentos o la ley que la persona tiene que hablar inglés, para nada. Y el inversionista de B5 tiene alguna limitación de dónde él debe vivir de acuerdo a donde él invierta o existe alguna libertad? No, por ejemplo, hay centros regionales en todo Estados Unidos. Uno puede invertir en California y puede vivir aquí en Miami sin ningún problema. La ley no indica que uno tiene que vivir en donde usted invierta. Ok. ¿Y qué hay necesitas tener algún título universitario, alguna profesión específica para poder ser aprobado? La ley y los reglamentos no indican que uno tiene que tener un título universitario. Usted tiene que demostrar de dónde viene el dinero y cómo llegó ese dinero a su posesión, porque hay también veces que hemos tenido casos, yo he tenido casos también particulares donde un padre le da dinero a un hijo
y ese hijo no tiene una trayectoria de ni título ni de negocio, pero lo que le preguntan es cuando eso pasa, le preguntan al padre que demuestre de dónde vino los fondos. Ok, eso has tocado un punto bastante interesante porque definitivamente se necesita una inversión hasta ahorita mínima de $500,000 para invertir, pero si el padre no es el que está invirtiendo, el hijo puede invertir. Correcto, si el padre le puede dar, por ejemplo, hay muchas ocasiones en las partes de las personas de la China, que lo que ellos hacen es ellos le dan un regalo a sus hijos y los hijos son los que invierten aquí para venir a Estados Unidos. Y en ese caso, la verificación de fondos sigue siendo responsabilidad del padre, que Correcto, es el que está dando el... correcto, sí, porque el padre, hay que verificar que los fondos que el padre le pasó a su hijo son lícitos. Sí, porque es lo más importante. ¿Sabes? Otra cosa que yo siempre le recomiendo a mis clientes, y es bien importante siempre que hablo con ellos, es, yo le pregunto, ¿de dónde es que van a sacar los $500,000? ¿Por qué? Porque yo necesito solamente saber de dónde vienen los 500,000. Si la persona tiene un patrimonio de 10 millones, yo no necesito saber el patrimonio completo de 10 millones. Yo lo que necesito saber es dónde vienen esos 500,000 para poder explicarle a la inmigración, mira, los 500,000 salieron de aquí y pasaron aquí y fueron invertidos en el proyecto. Es ese proceso de verificación de fondos que parece ser como que la clave para esta... ¿Es algo bastante dificultoso o es algo... ¿Nos puedes hablar un poquito más de cómo es ese proceso? Okay. Eso depende de muchas cosas. Por ejemplo, puede ser que una persona reciba dividendos de una empresa. Bueno, entonces si ese es el caso, voy a dar este ejemplo de la empresa de dividendos. Si ese es el caso, necesitamos el registro mercantil o el registro de Cámara de Comercio de la empresa, el original, las resoluciones, las minutas demostrando los dividendos y cómo recibe el dividendo. Pero también inmigración quiere ver cómo la persona, si es dueña de la empresa, cómo capitalizó la empresa al principio. Eso es lo que quiere ver inmigración, porque ellos quieren del punto A, punto B al punto C, quieren ver todo. Y si es de otra manera, pues puede ser por herencia, que ya lo hablamos. Si es de herencia, pues se necesitaría la información de la herencia de la corte y los impuestos que uno paga por esa herencia. O también puede ser pues, de los tiempos que uno ha trabajado. Si ese es el caso, se piden las declaraciones de impuestos, la certificación de ingresos. Entonces, bueno. Y es necesario que la persona que vaya a hacer la inversión tiene que tener el dinero en los Estados Unidos. No es necesario, eso no es necesario. O sea, pues, lo importante es que la persona tenga el dinero y después lo transfiera acá a Estados Unidos. Pero yo he tenido ocasiones que la persona lo tiene aquí, también que la persona lo tiene fuera del país y lo entrega acá. Ok, y tú comentaste al principio que habían dos tipos que la visa para el inversionista B5 te da el paso para dos tipos de residencia. Inicialmente una residencia condicional y después se convierte en una residencia permanente. Totalmente. Correcto. ¿Nos puedes hablar un poquito de eso, la diferencia entre uno y el otro? Perfecto. El proceso de la manera que trabaja es la siguiente. Te voy a dar el proceso completo para explicarlo más, un poquito más con detalle. La manera que empieza es, el inversionista me entrega la documentación, yo reviso la documentación indica que los fondos son lícitos, ahí yo le indico al cliente, invierta el dinero ya en el centro, en el proyecto me otorga a mí los documentos, yo los combino con los documentos del inversionista y se somete la aplicación al servicio de inmigración. Esa aplicación es la aplicación I-526. Esa aplicación I-526 en estos momentos se está demorando más o menos unos 20 meses. Después de eso se hace la aplicación de residencia. Esa residencia va a ser una residencia condicional. ¿Por qué es condicional? Es condicional porque la ley indica que tiene que ser condicional porque uno tiene que crear 10 empleados en 2 años por cada inversionista. Después de que 90 días antes de que caduquen esos 2 años de residencia, el proyecto me da a mí la documentación demostrando que los 10 empleados fueron creados. Yo someto esa documentación a inmigración y después que esa documentación es aprobada, le dan una residencia permanente por 10 años a la persona. Esa es la manera que trabajamos. Me causa
un poco de risa porque acabas de comentar de que ahorita el tiempo promedio está alrededor de los 20 meses. Y que al principio les comentaba que Roberto y yo nos conocemos desde el inicio del programa aquí en el estado de la Florida. Y en aquel momento eran los días 4 meses, 6 meses Sí, para... correcto. Aunque te voy a decir una cosa, Roberto, nosotros recibimos hace poco en uno de nuestros proyectos, en el del aeropuerto de Miami, una aprobación en 7 meses y medio. Dichoso tú. Sí, no, la verdad es que todos nos sorprendimos, ¿no? Sí. Porque no es lo que está sucediendo normalmente, pero también por otro lado, eso indica que los proyectos de hotelería son proyectos que son muy bien vistos por el Departamento de Inmigración para hacer el otorgamiento de estas visas, ¿no? Y son bastante rápidos en analizarlo, ¿no? Roberto, ¿qué otra cosa nos puedes decir acerca del paso LV5? Riesgos asociados, beneficios. Bueno, antes de llegar a eso, yo creo que es importante decir algo. El programa es un programa que tiene una aspiración. Y desde el año 2015, el gobierno americano lleva extendiendo el programa. Es importante saber que el programa caduca septiembre 30 de este año. Hasta el momento lo que han dicho desde el 2015 han querido subir el monto de 500.000 a 925. No sabemos qué va a pasar todavía. Usted lee las redes, estamos en veremos de lo que es lo que va a pasar. Pero es importante saber que si van a invertir, tengan en mente eso, que lo ideal sería invertir antes de septiembre 30. Porque hasta el momento no sabemos qué va a pasar, si lo van a volver a extender o si va a subir en octubre primero. Muy buen punto, Roberto, porque cuando Roberto dice que va a caducar en septiembre 30 y que para mantenerlo la inversión en el monto actual de $500.000 se debe invertir antes de eso, no es que sea el 29 de septiembre, es que la verdad es que llevamos 3 años en esto y durante todos los años nos han cambiado la fecha y los inversionistas esperan hasta el último momento y muchas veces al esperar hasta el último momento están poniendo en riesgo que su aplicación pueda llegar a tiempo o no al día de corte que se vence. Entonces nosotros siempre les pedimos que si van a hacer la inversión, sabemos que es una inversión que toma tiempo en pensarla, pero también toma tiempo en preparar el expediente para ser enviado a inmigración. Entonces siempre les sugerimos que tomen la decisión no menos de 3 a 4 semanas antes de la fecha de vencimiento. Uno tiene que traducir la documentación y eso toma tiempo y es voluminoso el expediente y toma tiempo. Me estás hablando de los beneficios y los riesgos. Bueno, el riesgo es que el dinero está en riesgo. Siempre es discreción de inmigración. Por eso es que es sumamente importante dos cosas: verificar bien el proyecto y verificar bien los fondos. Eso es una de las cosas más importantes para propósitos de esta. Los beneficios, que me estabas preguntando también de los beneficios son infinitos porque va a ser residente de los Estados Unidos, y especialmente si una persona tiene familia y tiene hijos que van a llegar a la universidad, pues eso le da un beneficio muy grande a ellos, porque eso entonces van a ser residentes de los Estados Unidos y pueden pagar el monto de la universidad a costo de como si fuera un ciudadano americano. Perfecto. Ahorita queríamos conversar un poco en referencia a los proyectos que nosotros sponsoreamos, que estamos manejando a través de este centro regional, que es un centro regional que está básicamente dedicado a la hospitality, a la hotelería, ¿no? Tenemos un proyecto que ha sido muy exitoso y que estamos ya a punto de iniciar operaciones, que es el Hotel Staybridge Suites de Intercontinental en el Aeropuerto Internacional de Miami. En este proyecto nosotros
trajimos 17 inversionistas de EB5, de los cuales ya tenemos 3 inversionistas que están aprobados. Es un proyecto que ya creó los empleos, es un proyecto que no solo creó los empleos indirectos, sino que también creó los empleos directos, porque ya al estar a 2 semanas de iniciar operaciones, de abrir sus puertas, ya tiene más de 37 personas en la nómina. Esos son el tipo de proyectos que nosotros sponsoreamos aquí. Actualmente tenemos abiertos cupos, como ustedes pueden ver atrás en la pantalla. Estamos promocionando un hotel que se llama Fairfield Inn de la cadena Marriott. Es un hotel de 120 habitaciones que va a ser construido en el medio de los campos de golf de la ciudad de Tamarack. Una localización espectacular, y además tiene el co-sponsorship de la ciudad de Tamarack, no porque ellos sean socios, sino porque ellos están construyendo junto con nosotros una nueva casa club. Entonces el hotel va a estar en el medio de los campos de golf y va a ser vecino de la casa club, donde se van a dar todos los servicios para el campo de golf. ¿Cómo normalmente se financian este tipo de proyectos? Este tipo de proyectos se financian con capital privado, una gran porción. Hay un banco donde generalmente el banco hace un due diligence, una debida diligencia bastante exhaustiva, y da un financiamiento en primer grado, y después vienen los inversionistas EB5. Los inversionistas EB5, nosotros, para limitar en la medida de lo posible riesgos adversos, los limitamos a un capital no más del 35% del capital del proyecto. En este proyecto en especial, el de Tamarack, que es el que tenemos ahorita abierto, tenemos 10 cupos disponibles. Estamos recibiendo todos los días, cada día más llamadas. Creemos que deben estar estos cupos completos ya suscritos antes del 30 de septiembre, así que los invitamos a que si están interesados en perseguir el camino de la visa inversionista EB5, se pongan en contacto con nosotros para evaluar esta oportunidad, ¿no? Una pregunta que estamos viendo a través de la pantalla es ¿cuánto tiempo se tardan para devolver el dinero, ¿no? En este tipo de proyectos? Normalmente este tipo de proyectos son proyectos que tienen un tiempo de 5 años. Son 5 años donde el inversionista hace su inversión, ya recibe su green card, y alrededor del año 5 se le devuelve con todos sus intereses. Otra pregunta, esta sí es una pregunta que no sé si el doctor Roberto Ortiz la puede contestar aquí en el aire. De todas maneras, cualquier pregunta que ustedes quieran tener a posterior, nos pueden enviar un correo, un email, y con gusto se las transferimos al abogado para contestársela. Pero hay una pregunta que es: ¿cuántos son normalmente los honorarios que cobra para una EB5? Una EB5. Okay. Los honorarios usualmente no tengo ningún problema, porque estamos en vivo y es importante que la gente sepa lo que mis honorarios usualmente son un total de $25,000. Ahora, esos $25,000, honorarios de abogado solamente, esos $25,000, yo los divido en 3 partes. La primera parte se cobra $15,000 por la primera aplicación. Después, en la aplicación de residencia se cobran 5, y los otros 5 se cobran cuando se hace para remover la condición y obtener la residencia permanente. También va a haber gastos de inmigración, y también hay traducciones que también hay que pagar. Ok, perfecto.
Tenemos otra pregunta y es, esta pregunta no la entiendo bien, vamos a tratar de ver si la podemos. ¿Cuál es el monto total? ¿El monto total cuál es? ¿El monto total de la inversión o en realidad no entiendo la pregunta? Si es el monto total de la inversión, normalmente hasta ahorita, donde estamos en una inversión de $500,000, normalmente son $500,000 que es la inversión, más $50,000 que son gastos administrativos para cubrir una serie de gastos asociados a la promoción, al offering y a la parte legal del proyecto, ¿no? Yo usualmente le indico al cliente que piense más o menos que son más o menos una inversión de 600, porque estamos hablando que son los 500 más los 50,000 de costos administrativos, los 25 abogados de inmigración y los honorarios de inmigración, que también son, pues las tres diferentes partes hay honorarios de inmigración que son bastante importantes también. Es correcto, sí, es importante esa aclaratoria porque muchas veces nos preguntan si los honorarios de los abogados están incluidos y no, los honorarios de los abogados son aparte, los tienen que concertar directamente con el abogado. Otra pregunta es si pueden venir con su propio abogado o tiene que ser a través de nuestros abogados. Nosotros por ley no podemos obligar a nadie a utilizar los servicios de los abogados que estén de alguna forma relacionados con nosotros. Por lo tanto, pueden venir con cualquiera de los abogados. Lo que sí es que nosotros nos reservamos el derecho como centro regional de, si es un abogado en el cual nosotros no hemos trabajado anteriormente, de hacer una revisión antes de que el expediente sea sometido a inmigración. Es muy importante que nosotros hagamos eso porque de una u otra forma es la forma donde nosotros tenemos que mantener los estándares de calidad de los expedientes que salen de este centro regional para inmigración. Y yo creo que eso es bien importante porque el ser abogado de inmigración es una cosa y el ser abogado haciendo una EB5 es otra cosa completamente diferente, porque hay muchas cosas envueltas y uno tiene que tener el conocimiento de los diferentes requisitos, los diferentes aspectos de la EB5, y es importante tener eso. Es mejor tener una persona que ya tenga una habilidad, una experiencia haciendo EB5 que cualquier otra persona que nunca la ha hecho. Ok, perfecto. Bueno, creo que ya llegamos al final de nuestro webinar del día de hoy. Muchísimas gracias al doctor Roberto Ortiz por habernos acompañado. Como les dijimos al principio, estamos haciendo una serie de webinars todos los meses. Tratamos de invitar a los abogados más prominentes en el área de inmigración, en el área de Miami, y para que cada uno de ustedes tenga la oportunidad de hacer preguntas. Si en este momento no pudieron hacer preguntas o no les fueron respondidas, por favor envíenos las preguntas por correo. El abogado Roberto Ortiz, con mucho gusto, nosotros le transmitiremos las preguntas y se pondrá en contacto con ustedes. Roberto, no quería dejar de pasar la ocasión para que también tú digas cuáles son tus teléfonos. Bueno, antes que nada, muchas gracias a ustedes por invitarme y es un gusto siempre estar contigo, Luis. Mi teléfono de mi oficina es el 305-400-2210 y mi correo electrónico, si lo desean, es roberto@wpolaw.com y estoy a la orden con cualquier pregunta que tengan. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Estamos hablando. Gracias.